de iniciar. Para el próximo lunes hay examen. Sería la semana 12, jovencitos. Y acuérdense que cada 4 semanas hay una evaluación. Ya les subí unos laboratorios. Creo que les he subido entre 4 y 5 laboratorios al sistema académico. Entonces, no sé si tienen restringido los que no han pagado o no están al día para poder ver sus notas. Ya subí alrededor de 4 o 5 laboratorios y me hace falta subir el segundo parcial para ir poniéndome ya al día con sus notas. Entonces, próximo lunes hay una evaluación que sería la tercera evaluación de la nota teórica para ir ya cuadrando lo que es las notas de cada uno de ustedes. Recuérdense que ya casi vamos en bajada. Solo quedan prácticamente, esta es la semana 11, perdón. La otra semana sería ya la semana 12, o sea que quedan 5 semanas para que finalice lo que es el ciclo. Pasando el examen del próximo lunes, solo quedarían 3 teorías más y nuevamente a parcial y ya quedarían ustedes esperando lo que son las notas finales y pues se quedan de vacaciones hasta el próximo febrero del otro año. Sí les sugiero que si no han hecho sus horas sociales, tienen todavía tiempo en estas vacaciones que se les acerca para que puedan hacer sus horas sociales y no tener problemas el próximo año con este requisito, que por cierto es un requisito de graduación. Si es que quedan notificados, jovencitos, para la próxima semana hay examen. Ya está habilitada la plataforma para que puedan poner su asistencia. Allí está la tarea y solo me hace falta el buzón, como les decía, ¿verdad? Bueno, algo que se me olvidaba también, tendrían que haber descargado el formato para diseño de mezcla de concreto, método ACI 211.1 también, aparte de las tablas, tenían que haber descargado ese otro formato que es el que vamos a utilizar. Que es el que vamos a utilizar o el que van a ir llenando ustedes. Permítanme, jóvenes.
Bueno, disculpen jóvenes por ahí, ¿verdad? Me cayó una llamada. Entonces, vamos a dar inicio. El resultado de aprendizaje es diseñar el proporcionamiento de una mezcla de concreto aplicando el método ACI 211.1 para un FC de 220 kilogramos sobre centímetro cuadrado. Quiero ver. El procedimiento que vamos a seguir, jóvenes, es el procedimiento. Bueno, veo que habían 29 muchachos y ahora hay 27. Se han salido dos. Tienen problemas quizás. Este procedimiento que vamos a realizar en cuanto a lo que es el diseño de la mezcla es el procedimiento que se sigue de acuerdo a este método en los laboratorios de control de calidad de materiales. Es decir, que si ustedes están en un proyecto grande y van a exigir una prueba, perdón, van a exigir un diseño de mezcla de concreto, tienen que mandar materiales ustedes, en el caso que ustedes sean los constructores eh, o trabajen para una empresa constructora y dependiendo del cargo que ustedes tengan, van a enviar materiales al laboratorio como lo son la grava, como lo es arena, el cemento mismo, para que le hagan el diseño con los materiales que ustedes van a utilizar. Es decir, que ustedes tienen que hacer un muestreo de los acopios del material disponible para hacer el concreto en la obra o en el proyecto. Esto es si ustedes son constructores. Si ustedes trabajan en el laboratorio como laboratoristas, van a hacer todos los ensayos que hemos realizado a los materiales, pasando hasta por el mismo cemento. Quiere decir que ustedes, y se los vuelvo a mencionar, ya parezco quizás disco rayado, como dicen ahí, ¿verdad? Pero para que les quede presente, que van a desarrollar cada uno de los ensayos que ustedes han hecho en el laboratorio, empezando por el contenido de humedad, pasando por el peso específico y absorción de los dos materiales, como lo es la grava y la arena, pasando por la granulometría y terminando con el peso volumétrico de ambos materiales también. Granulometría para ambos también. Entonces, eso es lo que en eso se desarrollarían ustedes si trabajan en un laboratorio y ustedes solo van a darle los resultados al jefe de laboratorio. En el caso que ustedes ya tengan, digamos, confianza y todo, a veces los jefes de laboratorios nos dan la oportunidad de hacer lo que ustedes van a hacer. Este es el procedimiento que se realiza y por cierto, si ustedes van a una capacitación de ISIC, en el ISIC hacen todo esto, hacen un diseño y lo llevan a uno paso a paso. Lo mismo que yo les voy a compartir en esta clase esta mañana. Denme un tiempecito, voy a abrir mis tablas porque vamos a ir a la par. Si tienen el formato, aquí yo lo he dividido en dos partes porque la diapositiva no me permite, si no, pues me quedaría demasiado pequeño, ¿verdad? En la diapositiva. Entonces, lo he dividido en varias partes. En este caso, la información. Observen, en la información me pide lo que es el proyecto. Por ejemplo, en este caso, estamos considerando para una casa de 2 niveles. Ahí el solicitante, la estructura que se pretende colar y que para ello me están pidiendo un diseño de mezcla es una losa. La fecha ¿de qué dice?
Fecha de diseño y fecha de mezcla. Fecha de diseño, bien, y la fecha de mezcla. La fecha de diseño este día y la mezcla la vamos a hacer el 12, por cierto, no es el 11. Es el 12 que sería el martes de la próxima semana. El F'C o la resistencia de diseño que me están pidiendo es una resistencia de 220 kilogramos sobre centímetro cuadrado, de acuerdo al resultado de aprendizaje que también acabamos de ver hace un momento. Y luego tenemos F'Cr. Eso indica F' requerida o la resistencia requerida de 304 kilogramos sobre centímetro cuadrado. Por favor, pónganle ojo a ese 304, porque dentro de un momento vamos a ver de dónde ha salido ese 304. La resistencia de diseño es 220, pero la requerida es de 304 kilogramos sobre centímetro cuadrado. Entonces, por favor, pónganle atención a eso porque más adelante ya vamos a hablar sobre eso 304 que tenemos ahí. El revenimiento. El revenimiento es de 10 centímetros y la gravedad específica del cemento, que este es un resultado que ustedes me dieron en el laboratorio, de 3.1. Si se acuerdan, he sacado un promedio, aunque a algunos les dio cabalito 3.1, 3.14, más o menos, algo así. Entonces, diga, Daniel. Estaba viendo en la tabla que dice que el revenimiento mínimo o máximo para una losa es de 7.5 y el mínimo de 2.5, no importa que se pase tanto. No, ya vamos a ver otra tabla, Daniel, pero ese es un parámetro el que me dan. Es que también dice allí en la tabla si no hay otra especificación, porque también me pueden dar la especificación de que lo necesitan con más revenimiento. Si no me la dan, Daniel, y está bien la observación que hiciste, si no me dan el revenimiento, yo me voy a esa tabla que vos acabas de mencionar. Entonces, ahí podés agarrar el 7.5, pero si me dicen a mí, mire, yo quiero un revenimiento de 10 centímetros, entonces ya me lo están dando. Si no te dijeran nada, entonces sí, podés agarrar el 7.5 máximo y el 2.5 mínimo, o podés jugar entre 2.5 y 7.5. Entonces vos podés decir 6, podés decir 5, podés decir 7 también o 7.5. No sé si me logran entender esa parte. Si no me dicen la especificación de cuánto quieren el revenimiento, entonces sí me voy a la tabla que acabas de mencionar, Daniel. No sé si me explico, jóvenes, en ese sentido. Sí. 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 Vaya, entonces, la gravedad específica de 3.1, este es un dato que ustedes me dieron en el laboratorio. Ahora vamos con la gravedad específica de la arena y de la grava. Resultados del laboratorio, de los ensayos, de los promedios, de todos los ensayos que ustedes realizaron en su momento. La gravedad específica de la arena resultó de 2.6, la gravedad específica el peso volumétrico de la arena, si ustedes se acuerdan, fueron 3 grupos que trabajaron arena. Entonces, el promedio anda por 1,362. Por cierto, es el peso volumétrico variado, porque acuérdense que hicieron 2 pesos volumétricos. Hicieron el volumétrico suelto e hicieron el volumétrico variado. Este es variado. Luego tenemos la humedad de la arena, un promedio de 6.4. De hecho, yo me sumé también a ustedes porque hice el ensayo de humedad. Yo también hace como unas 2 semanas tomé grava y tomé arena para ver si me pegaba con lo que ustedes me habían dado el resultado. Entonces el promedio anda por 6.4. La absorción, que es producto del ensayo de gravedad específica, anda por 5. Esto es porcentaje. Este es un porcentaje, ¿verdad? El 5%. El módulo de finura
vamos a trabajar con un módulo de finura de 2.0, que este es resultado de la granulometría de las arenas. Acuérdense que también trabajaron 3 grupos, trabajaron arena en granulometría y el módulo de finura resultó ser aproximadamente de 2.0. Este es un dato que no me lo dieron ustedes, a mí me tocó que estar revisando sus trabajos y sacar el módulo de finura. Por cierto, este es el valor importante que necesitamos. Sé que este es el valor que usted debe de reflejarle al diseñador, el módulo de finura. Ahora, si ustedes entregan la granulometría y no lo entregan, pues igual, le tocaría igual que a mí, sacarlo, ¿verdad? Sacarlo, el módulo de finura. El tamaño máximo no tiene, la arena no tiene tamaño máximo nominal. Ahora vamos con los valores de la gravedad específica de la grava, que también, ¿verdad? Son datos que ustedes han trabajado y este es el promedio, 2.7, un peso volumétrico de 1.466 kilogramos metro cúbico. Tenemos una humedad del 3% aproximado, promedio. También una absorción de 2.0 o 2%. Módulo de finura no hay para la grava, pero sí tenemos un tamaño máximo que sería 3/4, y pongan atención en ese dato, 3/4 de pulgada o 19 milímetros. Entonces, les voy a dar unos 2 minutos para que copien todos esos valores en la tabla que ustedes tienen, que espero la tengan a la mano, o al menos la mayoría, y anoten todos esos valores, empezando desde las indicaciones allá arriba, desde la resistencia, el F'CR, el revenimiento y la gravedad específica 3.1, y de ahí todo lo demás que acabamos de hablar en cuanto a lo que son los datos de agregados. Unos 2 minutos, 3 minutos lo más, y me avisan, por favor, me avisan para poder continuar y no tardarnos demasiado. Solo son 10 diapositivas, pero, por cierto, son 9. Quiero ver, no, pues no, son 2, 3, 7 en total. Son 7 las que vamos a desarrollar, pero hay que ir hablando de dónde es que sale cada dato. Por favor, no nos tardemos mucho, copiemos eso en su formato. Sí, Ernesto, dígame. Sí, yo tengo la duda de que por lo general siempre dan de cuánto es el revenimiento, ¿verdad? Sí, casi siempre. Y si no, a lo que les mencionaba hace un momento, Ernesto, pueden irse a la tabla. Pero en este caso ya me están diciendo que quieren un revenimiento de 10 centímetros. Casi siempre ya nos dicen cuánto quieren, ¿verdad? Si no, nosotros lo elegimos. De acuerdo a la tabla, podemos elegir un revenimiento. En este caso es una losa. Necesitamos un concreto que pueda acomodarse sin ningún problema y podamos vibrarlo, ¿verdad? Sin ninguna dificultad. Me avisan, por favor, con los datos para pasar a la siguiente diapositiva.
Me avisan, por favor, si ya lo tienen. Sí, ya. Yo también ya terminé antes. Perdón, ingeniero. Ajá, como me dijo Mónica. Se me olvida. Arquitecto, me dijo. Uy, chica. Usted me cambia el sexo. Bueno, ahí le Ya sirvió dije, ya terminé. Mónica. Bueno, Dani. Mónica le sirvió los archivos. Sí, muchas gracias. Bueno, ahí estamos. Bien, vamos a pasar entonces a la siguiente información. Y en este caso vamos a trabajar el siguiente cuadro, que son los cálculos. Observe que es una serie de puntos que vamos a desarrollar, empezando por la relación agua-cemento. El agua que vamos a utilizar, el cemento mismo, en kilogramos, ¿verdad? En el caso de la relación agua-cemento, litros sobre metro cúbico. El cemento en kilogramos metro cúbico. Aquí hay algo que se me quedaba, jóvenes, y es que se diseña para 1 metro cúbico de concreto y también se consideran que los agregados están completamente secos. Quiere decir que todo el material que se utiliza para hacer el diseño, el material debería o se considera como que hubiera estado en el horno, la arena, la grava, para poder hacer lo que es el diseño. Entonces, se considera de que está seco el material y que es para 1 metro cúbico de concreto. Para eso se diseña. Nosotros vamos a diseñar para eso, pero vamos a sacar la proporción para 8 cilindros y 2 vigas que van a trabajar cada subgrupo. En este caso, el grupo A y el grupo B. Quiere decir que en el laboratorio van a haber ¿cómo se llama? Van a haber 16 y 4 vigas. 16 cilindros y 4 vigas, previamente identificado cada cilindro y cada viga para poderlas ensayar después en la máquina de compresión. Entonces, la relación agua-cemento, el agua, el cemento, el volumen del agregado grueso, es decir, la grava, el peso del agregado grueso, seco, el aire atrapado, el volumen sólido del cemento que vamos a utilizar, que esto es un cálculo que vamos a estar realizando, volumen de agua, volumen de grava, volumen de aire. Miren, aquí tienen 4 volúmenes que vamos a sacar. Arriba tenemos pesos y aquí son volúmenes. Luego hay que calcular el volumen total sin arena, que sería la sumatoria del volumen del cemento hasta el volumen del aire. Ese sería el volumen total sin arena. El volumen sólido de la arena, pues es la diferencia de esta sumatoria que nos va a dar acá, que es el volumen total sin arena, menos 1000, que en su momento lo vamos a calcular. Y el peso de la arena, porque yo voy a obtener volumen, pero voy a necesitar el peso de la arena en kilogramos. Entonces, esta es la tabla que vamos a llenar y para calcular la relación agua-cemento, primero necesito conocer la resistencia requerida. Por favor, váyanse a la tabla 7-11 para sacar el F'CR requerida cuando no hay datos disponibles de S, que sería la desviación estándar. En este caso nosotros no tenemos de nada de esos datos. Por eso es que vamos a sacarlo de esta tabla. Entonces, quiero que todos interpretemos la tabla 7-11. Observe que dice resistencia a compresión especificada F'C, que es la resistencia de diseño. Y dice resistencia promedio requerida F'CR.
tenemos que para la resistencia a compresión menor a 210 kilogramos sobre centímetro cuadrado, podemos sumarle 70 para obtener el F'CR. Eso quiere decir F'C es el otro lado que tenemos en la parte izquierda, más 70. Quiere decir que si yo voy a hacer un diseño menor a 210, por ejemplo, 200, tengo que sumarle 70. Entonces, mi resistencia a compresión F'C sería 200. Y mi F'C requerido, ¿de cuánto sería, jóvenes? 280. No, si es 210, sí, ¿verdad? Pero si yo estoy hablando de 200 kilogramos, menor a 210, 270. sería 270. 270. Ahora, observe en la siguiente fila. Dice 210 de la columna de la izquierda, ¿verdad? 210 a 350. Dice que al F'C de diseño le vamos a sumar 84. ¿Cuánto es el diseño de cuánto es la resistencia de diseño de nuestro concreto, el que vamos a trabajar? ¿Cuánto les dije que era? De 304. No, yo 220. 220. 220. Vaya, entonces, ¿cuánto le vamos a sumar? 84. 84. 34. ¿Cuánto nos da entonces? 304. 304. Esos son los 304. Esos son los 304 que ustedes tienen acá en la diapositiva anterior. Observe, 304. ¿Por qué? Porque en la tabla que ustedes tienen, dice de 210 a 350. Y a mí me están diciendo una resistencia de diseño F'C de 220. Quiere decir que está entre esos dos valores, 210 a 350. A 220 le sumamos 84 y esa es la F'CR requerida, que es lo que necesitamos alcanzar, 304 kilogramos sobre centímetro cuadrado. ¿Se entiende esta parte, jóvenes, de dónde ha salido ese 304? Sí. Vaya, veamos el último criterio. Dice mayor a 350. Esto ya aplica para carreteras, para pavimentos o losas de pavimentos de concreto, como por ejemplo la carretera de acá de Los Chorros, ¿verdad? O la que están haciendo, que creo, no estoy seguro si es el bypass de Claudia Lars o todo eso, no me acuerdo si es pavimento de concreto hidráulico o es asfalto, o sea, no estoy muy enterado de eso. Pero si fuera un pavimento de 300, arriba de 350, entonces vamos a utilizar el factor de 1.10 por la resistencia de diseño más 50. Quiere decir, jóvenes, que si a mí me están diciendo un concreto de 400 kilogramos sobre centímetro cuadrado, ¿de cuánto sería el F'C requerido? ¿De cuánto sería, jóvenes? Si es un concreto de 400. 490. Sí, 490, Daniel. Es 1.10 por 400 más 50. Quiere decir que el F'C requerido que pretendemos alcanzar es de 490 kilogramos sobre centímetro cuadrado. Entonces, estamos con esta tabla, ¿cómo hemos usado? Ahora, si tuviéramos datos con una desviación estándar, por decirlo así, entonces ya esta tabla no la aplicamos. Esto es que si yo ya tengo datos de prueba, de proyectos, por decirlo así, con ese mismo material y todo eso, pero no me voy a detener en eso porque siempre se hace un diseño
aplicando con otros materiales y aplicando esta tablita. En este caso sería F'C más 84 lo que hemos utilizado para obtener un valor de 304 kilogramos sobre centímetro cuadrado. Por favor, váyanse a la tabla 9-6 de revenimientos. Por ahí Daniel hizo esa observación y dijo que para pavimentos y losas dice de 7.5 y máximo y menor a 2.5. Es lo que les mencionaba hace un momento, que si no me dan especificado el revenimiento, entonces hago uso de esa tabla que es la 9-6 para poder agarrar el revenimiento y de esa manera poderlo, por decirlo así, utilizar para el diseño. Ahora, váyanse a la tabla 9-5. Ahí menciona revenimientos de 7.5 a 10. Quiere decir que como a mí me están especificando 10 centímetros de revenimiento, entonces me quedo allí en ese dato, de 7.5 a 10, porque ya me están diciendo cuál es el revenimiento que voy a utilizar para esa losa. Ya me lo están especificando. Esa tabla la vamos a utilizar después. Ahora, quiero que revisen la tabla 9-3. Por favor, revisen la tabla 9-3. Dice relación entre agua a cemento y el esfuerzo de compresión del concreto. ¿Qué resistencia a compresión queremos o acabamos de calcular? En 300. No, la que queremos nosotros, de acuerdo al diseño de nosotros. ¿Qué queremos? 220. No, 304. Los 304. Sería la de 250. serían los El 300. esfuerzo de compresión. ¿Cuál sería? No, prosiga. Usted mencionó algo, dígalo, no se quede callada, diga. Sería la de 250, el esfuerzo de compresión. No, sería 304 lo que yo quiero, pero eso es lo que quiero que me entiendan en esta parte. Observen, no tenemos 304 dentro de esta tabla. ¿Sí? Tengo de 220, digamos que es lo que yo quiero, pero no está tampoco. Está en esta tabla hay 200, 250 y 300. Pero nosotros queremos 304 en sí. Eso es lo que nosotros andamos buscando. Entonces, la relación agua-cemento la tenemos que sacar por interpolación. Aquí tenemos relación agua-cemento sin aire y con aire. Pero en el caso de nuestro concreto va a ser un concreto sin aire incluido. Es decir, el que solamente él atrapa por la revoltura, que se considera de un 1 a un 2% más o menos. Es lo que se considera, pero siempre se considera que es sin aire incluido. Cuando es con aire incluido el concreto, quiere decir que se le incluye con un aditivo, pero en este caso no vamos a utilizar aditivo. Si nos vamos a la resistencia de 300, tenemos una relación agua-cemento de 0.55. Si nos vamos a una relación de 350, hay de 0.48. A medida va subiendo la resistencia del concreto, la relación agua-cemento disminuye. Observen que desde si tengo una resistencia de 150, dice de 0.80 y así sucesivamente. Si vamos en 200, es 0.70, va bajando. Quiere decir que la relación agua-cemento que necesitamos
está entre 0.55 y 0.48. Es una nadita menor a 0.55 lo que necesitamos. Entonces se debe de hacer una interpolación y yo se las traigo acá. No sé si la alcanzan a ver. Fíjense que yo por estar grabando a mí me aparece pequeñita la pantalla, pero ahí les va a quedar en la diapositiva. Cuando la descarguen pueden ver, se ha hecho una interpolación con esta ecuación que estoy jugando entre 300 y 350, porque entre 300 y 350 están los 304 que necesitamos de resistencia. Entonces, ¿cuánto es la relación agua-cemento para 304? De la interpolación que he hecho ahí, ¿verdad? Que 0.55 menos X multiplicado por 304 menos 300 va a ser igual a 0.55 menos 0.48 entre 350 menos 300. Entonces, todo esto se viene desglosando en esta fórmula matemática para obtener una relación agua-cemento de 0.54, que por cierto es un número adimensional. Y observe en el grafiquito, en el gráfico está 0.48 y está 0.55. A medida se va acercando al eje de las Y o al origen, la relación pues va disminuyendo de acuerdo al gráfico. Tenemos 0.55 y 0.48. Entonces, es lógico que si tengo 304, que va arriba de 300, es lógico que la relación agua-cemento, pues así también va a disminuir. Y de acuerdo al cálculo, obtuve una relación agua-cemento de 0.54. Hay algunos que lo toman el de 55, 0.55, pero lo correcto es hacer la interpolación para obtener la relación agua-cemento que corresponde a esa resistencia. Entonces, del cálculo o de la interpolación tenemos 0.54. No sé si se entendió esta parte, jóvenes. En la tabla que les he compartido no está 304, está 300 y 350. Por lo tanto, tenemos que hacer una interpolación para obtener la relación agua-cemento. ¿Estamos claros, jóvenes, en este punto, en este paso? Sí, ingeniero. Vaya. Ahora, el agua. ¿Cómo vamos a calcular el agua? Por favor, váyanse a la tabla 9-5. Ahí dice requisitos aproximados de agua de mezclado y contenido de aire para diferentes revenimientos y tamaños máximos nominales de agregado. ¿Cómo vamos a usar esa tabla? Nos vamos a ir al revenimiento que ya hace un momento les mencioné, que teníamos 7.5 a 10 y el mío es de 10 el revenimiento por especificación. Ahora vámonos al tamaño del agregado. En la tabla que han llenado de primero prácticamente, donde están los datos o las características del material, ¿de cuántos milímetros es el agregado que estamos utilizando, jóvenes? 19 milímetros. 19 milímetros. Tenemos ahí el 19 con un asterisco. Solo intercepten el revenimiento de 10 con el tamaño del agregado. ¿De cuánto tenemos ese valor, Daniel? De 205. Sería 205. Solo es de tirar una horizontal y una vertical con 19 y la horizontal de 7.5 a 10 y encerramos 205 litros de agua. Entonces, ese dato solo lo colocamos en la tabla, serían 205 litros por metro cúbico lo que vamos a necesitar. Sé que serían 205
litros de agua o kilogramos, si lo quieren ver de esa manera también. En cuanto al cemento, el cemento lo vamos a sacar de la siguiente manera. Ese es por cálculo y acá en la diapositiva les presento lo que es la fórmula, que sería el cemento va a ser igual a la A, que es el agua, entre la relación agua-cemento, AC, que es lo que hemos calculado hace un momento, que es lo que hemos sacado, perdón, por la interpolación. Entonces, ¿cuánto sería el A, que es el agua? ¿Cuánto sería ese valor si lo presento de esta manera? Los 205 de agua entre 0.54, ¿cuánto les da? 300, ¿Ah? ¿Cuánto? 379.6. 379.6 kilogramos metros cúbicos de cemento. Eso sería la cantidad para un metro cúbico. 300 kilogramos, 379 o 380 kilogramos aproximado. Pásenmelo a bolsas, por favor. ¿Cuántas bolsas serían para un metro cúbico? ¿Cuánto pesa una bolsa de cemento en kilos? Aló, jóvenes. ¿Cuánto pesa una bolsa de cemento? 8.9, 8 y algo, me acuerdo. Ya, vamos a ver, Daisy. ¿Cuánto? Creo que eran 50 kilogramos. No. 42.5 creo que es. Muy bien. Son 42.5 kilos. Ahora, sáquenme, Edwin, ¿cuántas bolsas serían? Si me están dando 380 kilogramos por metro cúbico, ¿cuántas bolsas utilizaríamos entonces? Ahorita le digo, permítame. Nueve aproximada. Muy bien, Edwin. Dani, diga. Bien, Edwin, gracias. ¿Cuánto es, Dani? Eso me dio 9. Vale. 8.9, ¿verdad? Pero Sí, aproximado 9. Exacto, son 9 bolsas. ¿Por qué? Hemos dividido los 380 kilogramos sobre 42.5. Aproximadamente son 9 bolsas de cemento para un metro cúbico de concreto. Estamos en esa parte. Estamos cómo calculamos el cemento para ese metro cúbico. Hemos hecho uso de la fórmula. El cemento es igual al agua entre la relación agua-cemento, AC. Entonces, si dividimos el agua, que son los 205 que hemos sacado de tabla, entre el punto 54, que es la relación agua-cemento interpolada, me da 379.6 o nos da 379.6 aproximado 380 kilogramos pasado o traducido a bolsas, 9 bolsas en total. Ahora vamos a calcular el volumen del agregado grueso. Para ello, o lo vamos a sacar de tabla, por cierto, no lo vamos a calcular, ese lo sacamos de tabla. El volumen del agregado grueso, por favor, váyanse a la tabla 9-4. Allí dice volumen de agregado grueso por volumen unitario de concreto. Y dice tamaño nominal del agregado en milímetros. Y volumen de agregado grueso variado en seco por volumen unitario de concreto para diferentes módulos de finura de la arena.
En este caso, espérenme, creo que estaba mal el dato que les di hace un momento, porque el módulo de finura es 2.4, jóvenes, el que estamos trabajando, y aquí en la tabla yo le dejé 2. Era 2.4 el promedio. Entonces, ya les voy a arreglar la presentación porque es 2.4 el promedio. Ahí del cálculo de la clase del año pasado dejé ese 2.0, no lo cambié. Pero en este caso, en la tabla vamos a trabajar con 2.4. Si el tamaño máximo nominal, si el tamaño nominal es de 19 y el módulo de finura es de 2.4, ¿cuánto sería el volumen? 0.66. Sería 0.66. Lo mismo que hicimos con donde estábamos calculando el agua. Sería el volumen del agregado es de 0.66 metro cúbico. Utilizando el módulo de finura de 2.4 y un tamaño máximo en milímetros de 19 o 3/4 de pulgada. Si ustedes observan, no es muy complicado utilizar lo que son estas tablas. Preguntas. Preguntas, jóvenes, si no puedo explicar otra vez, si hay algo que se ha quedado y no entendieron. ¿Todo bien? Todo bien. Vaya, ahora, el peso del agregado grueso. El peso del agregado grueso lo vamos a sacar de la siguiente manera. Y les traigo esta fórmula. El peso del agregado grueso va a ser igual al peso volumétrico entre el volumen del agregado grueso, que sería los 1466, que es el peso volumétrico sacado de los datos del agregado, dividido entre el volumen que acabamos de sacar de la tabla, que es 0.66. 1466 entre 0.66, ¿cuánto les da? 2221.2. Permítanme que creo que me he equivocado en algo. Va, miren, jóvenes, ahí me equivoqué. Esa es una multiplicación. Les voy a arreglar la presentación. No sé por qué lo dividí. Esto es una multiplicación, no es una división. Por favor, arréglenlo allí, jóvenes. Esa es una multiplicación, es 1466. En la fórmula está mal, porque en la tabla está bien. Sería por... aquí se lo estoy arreglando en la presentación para que les quede bien y aparte que ha quedado en la grabación también. Por favor, arreglen, si lleva los pasos, por favor, arregle allí, póngale a la fórmula, póngale que es multiplicación, es una multiplicación. 1466 por 0.66, porque no puede dar más de 2000, es demasiado. Dan Da 900. 966.56. Exacto, entonces, aproximado sería 968. En la presentación les va a quedar bien, ya la arreglé. Ya arreglé la presentación, esa es una multiplicación 1466 por 0.66. Nos resulta 967.56. El resultado está bien, solo la pleca está mal porque es una multiplicación. Entonces, aproximado tengo 968 kilogramos por metro cúbico de material. Casi una tonelada de
de grava necesitamos para 1 metro cúbico. Ahora, el aire atrapado. ¿De dónde va a salir el aire atrapado? Observe que en la tabla 9-5, para un agregado de 19 milímetros, cantidad aproximada de aire en concreto, sin aire incluido, es 2. Es el que se va a considerar. 2% de aire atrapado en la revoltura, por decirlo así. Ese dato solo lo colocamos que sería 2%. Que sería 2%. Entonces, ahora, para calcular el volumen sólido del cemento, que sería el siguiente punto, ese sí lo vamos a trabajar de la siguiente manera. Yo no lo veo porque los controles de Teams me tapa, pero el volumen sólido del cemento es igual al peso del cemento entre el peso específico del cemento. Entonces, si sustituimos esas letras, obtenemos 380 entre el peso específico del cemento, ¿de cuánto es? O 22.6 aproximado. ¿El qué? 122.6. Ajá. Vaya, en este caso, acuérdense que de acuerdo a los datos que hemos puesto, el peso específico del cemento es de 3.1. Entonces vamos a dividir el 3, ¿cómo se llama? Los 380 entre 3.1 y nos da 122.60 y... 58.58. Ajá, 122.58. Aproximado. Inge, ¿Qué pasó? ¿de dónde sale ese peso específico del cemento? 3.1. No anotó en la tabla, Dani. Ahí está en la tabla. Les dije que anotaran en la tabla el peso específico del cemento. Aquí estaba en la primera diapositiva. Ah, sí, sí, ya lo vi. Ya lo Perdón, vio. disculpa. Sí, sí, sí. Vaya, porque ya iba para la diapositiva para allá. Vaya, entonces ya sabemos de dónde sale el 3.1. Es el peso específico. ¿Se acuerdan cuando hicieron el ensayo de peso específico que era en los matraces y utilizando el gas queroseno? ¿Se acuerdan? Sí. Bah, Sí. de ahí salió ese valor. Ahora, el volumen sólido del cemento dijimos que era 123 aproximado. Aquí lo que hemos hecho es dividir el cemento entre el peso específico del cemento. Y tengo un volumen sólido de cemento de 123 litros. Ahora veamos el volumen del agua. El volumen del agua no nos vamos a complicar. Son los mismos 205 litros que acabamos de sacar de la tabla. Saquemos el volumen de la grava. El volumen de la grava va a salir de la fórmula. Y me sigue tapando los controles, que sería el volumen de la grava es igual al peso de la grava entre el peso específico de la grava. ¿Cómo quedaría planteada esta fórmula entonces? ¿Cómo quedaría? 968 Ajá. entre 2.7, ¿no? Muy bien, sí, sería. Si estamos hablando de que es el peso de la grava, sería 968.
entre el peso específico de la grava, que sería 2.7. ¿Cuánto nos da ese valor? 358.5. 358.5 y se lo aproximamos porque aquí podemos ir redondeando, nos queda 359. Sería el volumen de la grava. El volumen del aire son el 2% que tenemos allí multiplicado por 1000 litros, que es la capacidad del metro cúbico, o sea, son 1000 litros. Un metro cúbico es igual a 1000 litros. Si lo multiplicamos, tenemos 20. 1000 por 0.02 son 20 litros de aire en un metro cúbico. ¿Saben de dónde sale, verdad? Ahí pueden ir poniendo a la par ustedes. El volumen del aire va a ser igual a 1000 por el aire atrapado. El aire atrapado sería entre 100, el 2% entre 100. Entonces, el 2% entre 100, para quitarle el porcentaje, me queda 0.02 multiplicado por 1000. Son 20 litros, que es lo que ustedes tienen ahí. Ahora, el volumen total de la sin arena. Por favor, verifiquen la sumatoria. Sumen o pongan ahí en su cuaderno, el volumen total sin arena va a ser igual a la sumatoria de los volúmenes absolutos. En este caso sería el volumen del cemento más el volumen del agua, más el volumen de la grava, más el volumen del aire. ¿Cuánto le da? $707. Nos da 707, dice Dani, y efectivamente es eso. La sumatoria de 123 más 205 más 359 más 20 igual a 707. Ahora, el volumen sólido de la arena, pueden poner ahí a la par, va a ser igual a 1000 menos el volumen total sin arena. Volumen sólido de la arena va a ser igual a 1000 litros menos el volumen total sin arena. ¿Cuánto nos da? Es decir, 1000 menos 707. 293. Nos da 293 litros. Ahora, para pasarlo a kilogramos, que es el último punto que me está pidiendo, peso de la arena, aquí vamos a hacer lo contrario de dividir el peso entre el peso específico. Aquí sería el peso de la arena va a ser igual al volumen sólido de la arena por el peso específico de la arena. Aquí ya no vamos a dividir, aquí tenemos que multiplicar, así como hicimos con la grava, donde está mal la fórmula, que ya se las arreglé en la presentación. Entonces, si lo planteamos, nos queda los 293, que es el volumen sólido de la arena, por 2.6, nos debería de dar 761.8. Verifíquenlo, por favor, no vaya a ser que me haya equivocado. Aproximado tendría que ser 762 kilogramos. Eso da, ingeniero. Muy bien. Vaya, preguntas. ¿Estamos claros cómo vamos a ir usando las tablas?
En base a esto van a hacer ustedes el diseño de la mezcla en la tarea que está montada, y también posiblemente en el parcial viene un ejercicio parecido a este. Preguntas, jóvenes. ¿Algo que quieran que vuelva a repetir? Todo claro. Bien, entonces puedo pasar para la siguiente diapositiva, que sería la corrección por humedad y absorción. Acuérdense que estamos trabajando. El material se supone que está seco, pero en la realidad, en el proyecto, pues tiene una humedad. Entonces he tratado la manera de desglosar esta tabla de acuerdo a lo siguiente. La corrección por humedad y absorción, vamos a calcular la humedad de la arena. La humedad de la arena va a ser igual para el metro cúbico. Estamos hablando para el metro cúbico. La humedad de la arena va a ser igual al peso de la arena por la humedad de la arena, que sería esto. 762 por 0.064. ¿De dónde estamos sacando ese 0.064, jóvenes? De la primer tabla que hicimos, solo que la ha pasado a metros. La primera tabla. ¿Y qué tenemos en la primera tabla, Mónica? Dice humedad de arena sería 6.4. Muy bien, Mónica. Ahora, ese punto 64, y así vamos a hacer con la de la grava también. Ese punto 64, 0.064 es de quitarle el porcentaje. Si usted tiene 6.4 que me acaba de mencionar, divídalo entre 100 y es ese 0.064 que está ahí. Por favor, verifíquenlo para que no vaya a quedar ninguna duda. El 0.64 ha salido de dividir el 6.4% entre 100. Entonces, si multiplicamos el peso del agregado, que ya lo venimos arrastrando, que son los 762 últimos que acabamos de calcular, que es el peso de la arena, obtengo 48.76 kilogramos de agua. O sea que esta es el agua que tiene la grava, porque lo que les mencionaba, en el campo la grava y la arena están húmedas, pero en el diseño considera que el material está totalmente seco, pero no es así la realidad. En los proyectos la grava y la arena pues están húmedas, la arena mucho más todavía, ¿verdad? Pero para este cálculo, para el cálculo de 1 metro cúbico, la grava que ustedes han trabajado en el laboratorio para 1 metro cúbico tiene 48.76 kilogramos. Aquí bien lo pudimos haber aproximado a 49, pero aquí quedó en 48.8 aproximado. ¿Se entiende dónde ha salido la humedad de la arena para ese metro cúbico de concreto? O sea, la humedad que ya tiene la arena. Sí. Lo mismo haríamos con la grava. La humedad de la grava va a ser igual al peso de la grava, que por cierto ahí le dejé A, ¿verdad? Sería peso. Ya lo voy a arreglar acá en la presentación también. Peso de la grava por la humedad de la grava.
peso de la grava 29.0. nos debería de dar 968 por 0.03. Acuérdese que la grava tiene un 3%. Entonces, ahí nos acaba de decir, ¿cuánto, Dani? 29.0 Tenemos 29 kilogramos de agua en la grava. O sea que tiene más la arena, ¿verdad? Tiene más la arena y la grava tiene 29 kilogramos. Está un poco más seca, pero tiene humedad. Ahora, el siguiente paso, calcular el agua libre de la arena. Esto lo vamos a hacer de la siguiente manera. Aquí sería el agua libre de la arena va a ser igual a la humedad menos la absorción. Y queda de la siguiente forma. La humedad que es 6.4 menos 5 que es la absorción. Esto pues es fácil, ¿verdad? 1.4 tenemos humedad libre igual en la humedad libre en la grava sería de la misma manera, sería agua libre en la grava igual a la humedad menos la absorción. En este caso tenemos una humedad del 3% y una absorción de 2. Eso me da 1, que es esto. Ahora, el agua aportada de la arena, ¿cómo la vamos a sacar? En este caso sería el agua aportada de la arena va a ser igual al peso de la arena por la absorción. Aquí está mal la fórmula, señores. Aquí sería la absorción. El peso de la arena por la absorción. Solo le voy a quitar la H para que lo entendamos mejor. Y le voy a dejar absorción. Le voy a dejar absorción, que sería 762 por 0.05, que sería la absorción, el 5% pasado, le hemos quitado el porcentaje, 5 entre 100, y eso nos debería de dar 38.1, que sería el agua que está aportando, ¿verdad? En el caso de la arena, que es lo que ha absorbido. Esto lo sacamos de la absorción. Acuérdese que la grava la dejamos en saturación, perdón, la grava y la arena la dejamos en saturación por 24 horas. Entonces, la capacidad que tiene el agregado de absorber agua y que estaría aportando es de 38.1. Ahora, el agua aportado por la grava, que también está mal la fórmula, solo las fui arrastrando, ¿verdad? Que sería el peso de la grava por la absorción también de ella misma. Sería 968 por 0.02, que fue la absorción. Esa multiplicación nos debe de dar 19.4 aproximado. Preguntas, jóvenes.
Todo claro. Bien, entonces ahora necesitamos conocer el agua aportada por la arena y por la grava. Eso pueden poner ustedes allí, que el agua aportada va a ser igual a la sumatoria del agua aportada por la arena más el agua aportada por la grava. Es decir, la sumatoria de 38.1 más 19.4. Eso nos debería de dar 57.5 litros. ¿Eso les da, jóvenes? Sí. Sí. Sí, eso da, Inge. Vaya, entonces tenemos el agua aportada. Preguntas para esta diapositiva o para estos cálculos. Si no, pasamos a la siguiente, que sería las cantidades requeridas para 1 metro cúbico de concreto. ¿Todo bien? Bien, ¿qué es esto? Y aquí estamos viendo las cantidades calculadas. ¿Cuánto dijimos que era el cemento para 1 metro cúbico? 380 kilogramos. Son 380. ¿El agua cuánto dijimos que era? 205 litros. 205 litros. La arena seca, ¿cuánto dijimos que era? $762. 762. ¿Y la grava seca? 968. 968. Vaya, esto es lo que hemos calculado en nuestro diseño. Ahora, si estuviéramos en un proyecto, que a esto le vamos a llamar obra, las cantidades usadas en la obra, ¿de cuánto sería entonces? Cemento sería el mismo, los 380. ¿El agua sería el mismo o cambia, jóvenes? Creo que cambia. Ajá. Creo que tiene que ser menos litros de agua. Tendrían que ser menos litros, ¿verdad? Y en este caso lo vamos a sacar de la siguiente manera. El agua va a ser igual al agua calculada menos el agua aportada. En este caso sería el agua calculada que sacamos por tabla era 205 y el agua aportada 57.5, que era lo que nos estaba aportando la grava y la arena en agua. Entonces, esta resta nos da 147.5. ¿Por qué 147.5? ¿Por qué menos agua? Porque ya el agregado cuenta con una cantidad de agua, y eso hay que restárselo, porque si le ponemos los 205 de agua, entonces el revenimiento ya no sería de 10, sería de más. Sería de, ¿qué? De 12, 13 o más el revenimiento, porque ya tiene agua. Quiere decir que cuando le echemos
esos 205, el agregado rapidito se va a saturar porque él ya tiene humedad interna. No sé si me logro dar a entender en eso. Sí, ingeniero. Ahora, la arena húmeda la vamos a calcular de acuerdo a lo siguiente. La arena húmeda va a ser igual a la arena calculada, que son los 762, menos la humedad de la arena, que sería la humedad que calculábamos hace un momento, que es la humedad aportada por la arena. Que serían los la humedad de la arena, no es la humedad aportada, sería la humedad de la arena, que son los 48.8. Esa resta me da 713.2. Ese sería el peso, ya no sería 762, sino que 713. Lo mismo con la grava, que serían los 968 menos los 29 que está aportando de agua a la arena. Entonces, eso me da 939. Observen que los pesos cambian. ¿Por qué? Porque en la obra los materiales tienen agua. Esto sería si pesáramos el material, pero como la realidad no es esa, la realidad en los proyectos se hace por volúmenes o por proporcionamiento, ¿verdad? Entonces, no vamos a estar pesando. Para ello, el laboratorio nos mandaría a nosotros, los constructores, las proporciones que vamos a utilizar. Entonces, en este caso, no sé si hay preguntas, porque luego viene el cálculo de las proporciones, donde vamos a estar trabajando 8 cilindros y 2 vigas. Cada grupo, ¿verdad? El grupo A y el grupo B. Preguntas, jóvenes, no tengan pena. Yo puedo volver a repetir si se les ha quedado algo. No, Inge, todo bien. Bien, Mónica. Entonces, calculamos las proporciones. Para 8 cilindros de 15 por 30, que es lo normado, más 2 vigas de 15.7 por 15 por 45.7, necesito conocer el volumen de ambos especímenes o ambos moldes. El volumen de los cilindros y el volumen de las vigas. Entonces, para ello, el volumen del cilindro va a ser igual a al área por la altura. Debo de conocer primero el área del cilindro y luego multiplicarlo por la altura. ¿Cuánto sería el área de un cilindro de 15 centímetros de diámetro? Vamos a aplicar la fórmula área va a ser igual a pi por diámetro al cuadrado entre 4 o puede ser pi por radio al cuadrado solamente. Las dos fórmulas nos da el mismo resultado. Entonces, si yo tengo... Serían 176.72. Sí, aproximado 0.72 o 0.71, Ernesto, gracias. Entonces, el área queda de la siguiente manera.
ya por ahí lo acaba de decir Ernesto, sería pi por 15 al cuadrado entre 4. Eso nos da 176.71 centímetros cuadrados para un cilindro. Entonces, para un cilindro. En el volumen, este es el área. El volumen, entonces, ¿qué es lo que necesito conocer? Sería el área por la altura. Área que es 176.71 por 30 centímetros. Eso me debería de dar en centímetros cúbicos 5.301.4 centímetros cúbicos. Si lo pasamos a metro cúbico, ¿cuánto nos da? ¿Cuánto les queda, jóvenes? 0.00530. Ajá. Lo dividimos entre 1.000.000 y eso nos da 0.0053 metros cúbicos. Ya que es algo pequeñito lo que necesitamos, ¿verdad? Para un cilindro. Esto está fácil, sacar el volumen del cilindro. Ahora, calculemos el volumen de la viga. ¿Cuánto les da el volumen de la viga? Si tenemos medidas de 15.7 por 15, que sería el área 15.7 por 45.7 de largo. 717.5. Ajá, 717.5 centímetros cuadrados. Esto es el área. Ahora, la altura, que sería el volumen igual a 718 aproximado por 15, que es la altura. Esto nos da 10.770 centímetros cúbicos. Pasémoslo a metro cúbico, por favor. 0.0108 metros cúbicos. 0.00108, dice Dani. Sí. Es decir, que hemos dividido los 10.770 entre 1.000.000. Y eso nos da igual a 0.00108 metros cúbicos. ¿Se entiende cómo se hace para calcular el volumen de ambos especímenes, como lo es el cilindro de 15 por 30 y la viga de 15.7 por 15 por 45.7 de largo? Solo es de ir jugando con lo que son las fórmulas. Sí se entiende. Va, entonces veamos el cálculo de lo que sí necesitamos para allá en el laboratorio, cuando ustedes vayan, cada grupo vaya a hacer los 8 cilindros y las 2 vigas. Siempre con el cálculo de proporciones, tenemos, como no voy a hacer concreto para un metro cúbico, o sea, es mentira, ¿a dónde nos vamos a meter tanto concreto, verdad? Si solo necesito llenar 8 cilindros para un grupo y 2 vigas, ¿verdad? Y para el otro también, pongámosle 16 cilindros y 4 vigas. ¿A dónde me voy a meter, digamos, o vamos a ir a colocar todo ese montón de concreto que nos va a sobrar? Entonces tenemos que proporcionarlo para poder sacar lo que necesitamos, ¿verdad? Y no desperdiciar el concreto. Entonces, vamos a hacer lo siguiente. Para los cilindros, aquí por favor pónganle volumen de concreto para el cilindro. Necesito, para los cilindros, son 8. El volumen de un cilindro, que sería 0.0053 por 8, voy a necesitar 0.042 metros cúbicos. Para la viga, vamos a necesitar, que sería el volumen 0.0108 por 2 vigas, vamos a necesitar 0.022 metros cúbicos.
Entonces, para cilindro y para viga. Ahora, si sumo esos dos volúmenes, que sería el volumen total, necesitaríamos sumar 0.042 más 0.22. Eso me da 0.064 metros cúbicos. Eso necesitamos para 8 cilindros y 2 vigas. Ahora hay que considerar el porcentaje de desperdicio. Acuérdese que lo que queda pegado en la concretera o lo que desperdiciemos, ¿verdad? Hay que considerarlo porque vaya a ser que si lo hacemos cabalito, no nos alcance para llenar una viga o nos quede a medias un cilindro o algo por el estilo. Entonces, vamos a considerar un 10% de desperdicio, que sería multiplicar el resultado por 1.10. Entonces, ese 0.064 metros cúbicos por 1.10, que sería nuestro desperdicio, o el 10%, vamos a necesitar de concreto 0.070 metros cúbicos para llenar 8 cilindros más 2 vigas. Bueno, hasta ahorita tenemos el volumen, pero no tenemos las cantidades en peso, que son los kilogramos que necesitamos. Si usted se acuerda, para cemento era de 380 para un metro cúbico, de arena 762, para grava 968 y 200 litros de agua, pero no vamos a ocupar eso. Necesitamos conocer en realidad cuál es el peso que vamos a necesitar y qué es lo que ustedes van a trabajar o van a pesar mañana. Entonces, de cemento, si lo multiplico, el peso que me he calculado, que son los 380 kilogramos, por 0.70, que es el volumen que necesitamos para nuestros cilindros y vigas, entonces me da un valor de 26.7 kilogramos. Esto lo podemos aproximar a 27. Sé que ustedes pueden pesar mañana 27 kilogramos cada grupo, el grupo A y el grupo B. Yo voy a asignar a los grupos que van a pesar los materiales, ¿verdad? Un grupo va a pesar arena, otro grupo va a pesar grava, otro grupo va a pesar cemento, otros grupos se van a dedicar a limpiar y a dejar armados los cilindros y las vigas para poder el próximo martes de mañana en 8 ir a hacer la revoltura y llenarlos, ¿verdad? Entonces, vamos a pesar 26. Por favor, anoten estos valores porque mañana se los voy a pedir. 26.6 o 27 kilogramos de cemento. De arena sería los 762 por 0.070. Obtengo que voy a necesitar 53.7 kilogramos. De arena. De grava, 768 por 0.70. Vamos a necesitar 67.8. Pueden ser 68 kilos de grava también. De agua necesitaríamos 205 por 0.70, que serían los 14.4, necesitaríamos 14.4 litros. ¿Anotan eso, por favor? Más que todo me precisa o les pediría
el peso del cemento, peso de la arena y peso de la grava para mañana. Estos valores son los que vamos a necesitar. Preguntas, ya para ir terminando. ¿Todo claro? Ninguna. Ninguna, vaya. Entonces, ahora, esto lo vamos a hacer así allá en el laboratorio porque todo está controlado. Tenemos balanzas, tenemos todo. Ya para finalizar, en el proyecto no se hace así. En el proyecto lo que me van a mandar son las proporciones. Y las proporciones salen de lo siguiente. Considerando una bolsa como proporción, ¿de dónde va a salir la arena en proporción entonces? De dividir 762 entre 9, que son las bolsas, y el resultado dividirlo entre 42.5, que es el peso de la bolsa de cemento. Eso me da una proporción de 1.99 que lo puedo aproximar a 2. O sea que ya tengo una bolsa de cemento y 2 bolsas de grava. O sea, 2 bolsas de grava, digamos, equivalente al tamaño de la bolsa de cemento. En cuanto de arena. En cuanto a la grava, sería lo mismo. 968 entre 9 bolsas de cemento. El resultado lo dividimos entre el peso de la bolsa de cemento, que son los 42.5. Eso me da un resultado de 2.5. Es decir, 2.5 bolsas de grava, 2 bolsas de arena y una bolsa de cemento. Esa sería la proporción. Esto es lo que nos mandaría el laboratorio. Si nosotros estuviéramos en un proyecto y pedimos un diseño de mezcla para la losa que vamos a colar. Esto se tardó, jóvenes, o se debería de haber tardado en enviarme esos datos a más tardar 28 días o un mes para darme todos estos resultados. ¿Por qué? Porque primero tendríamos que haber hecho las pruebas en el laboratorio, como lo son los cilindros, y haberlos compresionados. Y una vez obtenido que en realidad alcanzamos los 304 kilogramos sobre centímetro cuadrado, entonces el laboratorio manda esta proporción y le dice al interesado, al constructor, vaya, esta es la proporción que va a utilizar para poder hacer el colado de las losas. Entonces usted va a utilizar una bolsa de cemento, 2 bolsas de arena y 2.5 de grava. Ahora, pero ustedes me pueden decir, y creo que aquí está Justin todavía, ¿verdad? En la clase. Justin, usted ha estado... Bien, que aquí estamos. Muy bien. ¿Usted ha estado involucrado en hacer concreto en los proyectos que ha estado? ¿O ha estado en alguna otra área? No, usted estaba en lo de cerámica, profe. Ah, muy bien, muy bien. Bueno, pero no sé si alguien más ha estado en algún proyecto. En los proyectos no se trabaja, no vamos a estar llenando una bolsa de cemento, por decir algo, una bolsa de cemento y luego esa misma bolsa la voy a llenar con arena 2 veces y después 2 bolsas más la mitad de una de grava. No, allá en el proyecto pues se trabaja con cubetas. Allá se trabaja con cubetas por lo general o también a lo que como conocemos perihuelas, que son unas cajas de 1 pie cúbico. También, porque esto lo podemos pasar a pie cúbico, o cubetas. En este caso, ¿cómo trabajaríamos con las cubetas?
Si vamos a hacer concreto, ahí sí ya debemos de tener nosotros cuántas cubetas puedo llenar con una bolsa de cemento. Y si mal no recuerdo, creo que anda como por 1.75, si mal no recuerdo. Casi 2 cubetas. Casi 2 cubetas. Y así también, ¿verdad? O sea, pasamos esas bolsas a cubetadas. Póngale, esto me lo voy a inventar. Póngale que en realidad es 1.75. Entonces multiplique para la arena de 1.75 por 2. Quiere decir que de cemento sería 1.75 cubetas por 2 por 3.5. O sea, 1.75 de cubeta más 3.5 de arena. Ahora multipliquemos 1.75 por 3.5. Sería 6 cubetadas de grava. Eso necesitaríamos para mantener esa proporción y garantizar la resistencia del concreto que necesitamos. No sé si me doy a entender en este sentido en cuanto a las proporciones, porque me dan el proporcionamiento en base a bolsa, pero en el proyecto no se trabaja en base a bolsa, se trabaja en base a cubetas, en base a baldes, en base a, ¿cómo se llama? Carretas. Perihuelas, bueno, incluso hasta carretadas también, a veces con carretillas, pero lo más común son las perihuelas, las cubetas o los baldes. Entonces, todo esto tendríamos que pasarlo a baldes, pero eso es más complicado porque el balde es más chiquito. Entonces se trabaja con cubetadas. Los auxiliares lo que estarían haciendo es aproximando 2 cubetadas de cemento y lo demás que sería, digamos, 2 por 1.75 de 3.5 cubetadas de arena y 6 de grava, 6 cubetadas de grava para hacer una cantidad, digamos, de concreto considerable y poder garantizar la resistencia de diseño que eran los 304. Entonces, este es el procedimiento, jóvenes, de acuerdo al método ACI 211.1, que es en base al laboratorio, es el más recomendable para poder diseñar una mezcla de concreto, más sin embargo, en los proyectos, en algunos, solo agarran una proporción X. Aquí estamos considerando pesos volumétricos propios del material, pesos específicos propios del material, absorción y todo eso, su humedad natural, su granulometría, pero en los proyectos, en algunos, se trabaja en base a, ¿qué? En base a experiencias y proporciones. Incluso pueden hacer uso de las tablas que da el manual del constructor. Ahí hay unas tablas donde le dice para una resistencia X, usted puede utilizar la proporción X, que sería esto mismo que les estoy dando yo acá, esta proporción, solo que con otros valores, ¿verdad? Si es para una resistencia de 180 kilogramos sobre centímetro cuadrado, estos números cambian, ya no sería 1, 2, 2.5. La más común es 1, 2, 2, ¿verdad? Una bolsa de cemento por 2 de arena por 2 de grava. Es la más común. Entonces, en el manual del constructor hay varias proporciones de acuerdo a las resistencias que nosotros querramos. Entonces, esto es lo más exacto, por decirlo así, en cuanto a los diseños de mezcla de concreto. Por esto cobran los laboratorios, anda alrededor de unos $200, $250 por hacer un diseño, que es lo que han venido haciendo ustedes desde los ensayos de los materiales hasta elaborar los cilindros y en el caso que quieran vigas, ¿verdad? Cuando es para yo les estoy incluyendo vigas porque quiero que lleven esa competencia si algún día trabajan en un proyecto de carretera, porque en las carreteras
cuando se está haciendo losas de concreto en la carretera, se sacan ambos cosas, cilindros y vigas. Pero si es solo para un proyecto, solo son cilindros. Para un proyecto como por ejemplo para la losa que les estoy proponiendo, ¿verdad? Para la losa o para vigas o para columnas, solo son cilindros los que se elaboran. Pero en este caso yo voy con vigas porque quiero que vean las dos partes. La viga nos va a dar módulo de ruptura que equivale a un 10% de la resistencia de diseño. Es decir, que 304 por punto 15, pongámosle, que es entre un 10 y un 15%. Por 15 puntos, el módulo de ruptura que en teoría deberíamos de obtener es de 45 kilogramos sobre centímetro cuadrado, en el caso que sea el 15%. Si fuera un 10%, pues serían 30 kilogramos sobre centímetro cuadrado el módulo de ruptura de la viga, que esos son los valores que se manejan cuando se está haciendo pavimentos de mezcla de concreto hidráulico. Entonces, eso es todo, jóvenes. No sé si hay preguntas. Si no, pues vamos a detener la grabación y los datos que necesitamos.